La tarea de un cazador de ovnis es ir en busca de la verdad suprema. Estos investigadores buscan pruebas de que no estamos solos en el universo. Presentan evidencias de que estamos siendo visitados por seres de otros mundos. Pero, ¿existen realmente pruebas de tales visitas? Y de ser así, ¿cambiaría eso la opinión general que se tiene de los ovnis y de sus cazadores? En el año 1985, un hombre llamado Bob White afirmó que había encontrado un fragmento de ovni. Yo viajaba de Denver a Las Vegas en compañía de una joven dama llamada Jane. Cuando se está en medio del desierto, si la noche está despejada, como era el caso, las estrellas brillan mucho y se ve la inmensidad del cielo. Yo me había quedado dormido. Ella me despertó para preguntarme qué era esa extraña luz. Yo no sabía, así que me quedé despierto y nos pusimos a mirarla. A medida que nos fuimos acercando, se fue haciendo más grande. Detuvimos el auto para echar un vistazo. La luz era tan intensa que tuve que taparme los ojos. Por alguna razón, ella encendió las luces delanteras del auto y cuando lo hizo, la cosa salió volando a toda velocidad. Cuando ya estaba en el cielo, se conectó con otra luz y expulsó un objeto hacia el suelo. Cuando lo vi por primera vez, brillaba al rojo vivo y parecía un simple pegote. Estaba tan caliente que no se podía tocar. Y lo primero que me vino a la mente fue, ¿qué rayos podría ser esto? ¿Qué rayos puede ser esto? Una vez que el objeto se enfrió, White lo metió en la cajuela del auto. Lo que están viendo ahora es el objeto real recuperado por White. Así se veía después de enfriarse. La única diferencia es que el extremo era redondo originalmente, pero Los Álamos le cortó ese pedazo para analizarlo. El irregular fragmento, que medía 23 centímetros de largo y pesaba más de 700 gramos, fue sometido a la prueba de proporción isotópica, así como a otras pruebas de composición elemental en el Laboratorio Nacional Los Álamos, perteneciente al gobierno de los Estados Unidos. Después de varias semanas de pruebas, White pudo hablar finalmente con un técnico. Se mostró muy emocionado. Dijo que el material era definitivamente extraterrestre y que llevaba toda su vida buscando algo semejante. Le dije que me parecía maravilloso y le avisé al columnista Michael Bryan para que llamara y hablara con el mismo científico. Pero el mismo científico negó haber dicho lo que me había dicho. Y luego me dijo que su jefe le había ordenado que no hablara con nadie del asunto. Y fue el fin de la conversación. El laboratorio Los Álamos no devolvió ninguna llamada ni quiso responder preguntas para este programa con relación a la extraña muestra. White, por su parte, envió el objeto a 8 laboratorios diferentes, incluyendo el MIT, Nuevo México y el laboratorio Scripps. Todos concluyeron que la compleja estructura estaba compuesta sobre todo de aluminio, pero White cree que es posible que su origen haya sido descubierto en alguna de las pruebas. Una de las pruebas que me parecieron más concluyentes fue realizada por un científico que formaba parte de un equipo que había encontrado un meteorito en la Antártida y un meteorito en India. Ellos habían metido los isótopos en estroncio y habían determinado que los meteoritos provenían de Marte. Pues el mismo personal que analizó esos fragmentos de meteoritos analizó el objeto que yo tengo. Y la cifra de las mediciones cae justo entre las correspondientes a los meteoritos marcianos. Otro fragmento anómalo, casi idéntico al de White, había sido encontrado unos 40 años antes. La historia fue confirmada por medio de unos documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos. Ellos tienen un objeto casi idéntico a este, recogido en la década de los 40 por el cuerpo de contrainteligencia conocido como CIC en Dinamarca. Y según sus propias palabras, no las mías, se trata de un fragmento de platillo volador. En 2004, White pasó 3 pruebas de polígrafo separadas, administradas por oficiales de la fuerza policial y por un examinador polígrafo certificado, a fin de autenticar más aún sus aseveraciones. Sin embargo, esto no lo ayudó a difundir su relato. Sus esfuerzos en este sentido terminaron por vaciar su cuenta de ahorros y su espíritu. Yo no necesitaba que me sucediera nada de esto. Nunca deseé ser considerado como un loco aficionado a los ovnis. Ni siquiera creía en estas cosas. Pero una vez que los ves, una vez que te sucede,
te vuelves creyente. La búsqueda de Bob White de la verdad define lo que es el cazador de ovnis moderno. Pero, ¿qué significa exactamente este término? El término cazador de ovni es, en mi opinión, bastante peculiar, porque abarca mucho. Se pueden cazar parajes, personas, documentos. Para mí, el término reúne todos esos aspectos más uno. La caza de una audiencia dispuesta a escuchar. En el pasado he centrado mis charlas en el encubrimiento que hace el gobierno de todo esto. Hablaremos hoy del FBI, de la CIA, de la Fuerza Aérea. Estoy convencido de que este asunto de las visitas alienígenas es la noticia más importante del milenio. Stanton Friedman debe saber lo que está diciendo, pues es un físico nuclear de la Universidad de Chicago que ha pasado más de 40 años trabajando en el campo de los ovnis. Friedman es considerado actualmente uno de los cazadores de ovnis mejor informados del mundo. La impecable búsqueda de la verdad y la pasión por hallar respuestas es el eslabón que une a los cazadores de ovnis de ayer y hoy. ¿Existen realmente los ovnis? Esta era una pregunta frecuente que hacía el hombre que hoy es considerado como el primer cazador de ovnis de la historia, J. Allen Hynek. Así es. J. Allen Hynek es el padrino original de la investigación sobre ovnis. Este hombre tuvo más experiencia, más conocimiento y más contactos que nadie en el campo de la investigación sobre ovnis, y sospecho que será casi imposible superarlo. J. Allen Hynek trabajaba como astrónomo en la Universidad Northwestern. Al comienzo, cuando el gobierno de los Estados Unidos estableció el proyecto Libro Azul, ellos contrataron a J. Allen Hynek como consultor científico. En 1947, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desarrolló el proyecto Libro Azul a fin de investigar el misterio de los ovnis. Cuando Hynek entró a participar como principal consultor civil, era un hombre escéptico. Hasta la fecha no tenemos pruebas que puedan considerarse científicamente válidas de que hemos sido visitados por naves espaciales de otros planetas. Finalmente, Hynek se dio cuenta de que no estaba teniendo acceso completo a los datos existentes. Así fue, por ejemplo, durante la investigación de la supuesta visión de un ovni ocurrida en 1968 sobre la base Minot de la Fuerza Aérea en Dakota del Norte. La Fuerza Aérea le pidió que fuera allá a investigar el caso, pero cuando llegó a Dakota del Norte le impidieron hablar con los testigos, de manera que sin duda algunos casos, quizá los más contundentes, estaban siendo manipulados por otros intereses. Después de trabajar con el gobierno durante 21 años, la opinión de Hynek sobre la existencia de los ovnis cambió. Al finalizar el proyecto Libro Azul, Hynek concluyó que era necesario estudiar más a fondo el fenómeno en cuestión. El cazador de ovnis, John Schuessler, estuvo de acuerdo. Él y Hynek fundaron juntos la Red Mutua de OVNIs, o MUFON, que continúa hoy día investigando el fenómeno de visión de ovnis. La Red Mutua de OVNIs fue fundada porque antes no había nadie que recibiera informes de personas que hubieran visto uno, así nos convertimos en un centro de informes. Schuessler y Hynek se ganaron el respeto de la comunidad pendiente de los ovnis. Luego, otro cazador de ovnis emergió del Instituto de Física Atmosférica de la Universidad de Arizona y usó sus credenciales de científico para revolucionar la percepción de sus colegas de este fenómeno. Antes de la entrada pública de James McDonald a nuestro campo, la comunidad científica optaba por ignorar completamente el fenómeno de los ovnis. McDonald fue el primer científico de prestigio que declaró públicamente su interés en este asunto. Fue una sorpresa para sus colegas, porque en ese entonces ningún científico se atrevía a admitir públicamente su interés en los ovnis. Digamos que se consideraba un tema para tontos. Anne Ruffell lleva más de 57 años investigando los ovnis. Ella ha descubierto los diarios personales de James McDonald y ha escrito la única biografía que existe de él titulada Tormenta de Fuego. Dio cientos de charlas a diferentes grupos científicos sobre el fenómeno de los ovnis. En sus diarios remarcaba que se había concentrado en el hecho de que el fenómeno de los ovnis era un problema científico serio. Podríamos decir que él fue el cazador mayor. Como estaba tan convencido de que era un tema de gran importancia, Jim McDonald logró que un congresista patrocinara algunas audiencias en 1968. En esa oportunidad, 6 científicos fueron a atestiguar en persona, entre ellos el propio McDonald y Hynek, y 6 científicos más solo enviamos testimonios escritos.
Otro que siguió el ejemplo de McDonald fue el Dr. Frank Drake, profesor de astronomía en Cornell. Drake ayudó a crear una de las organizaciones más reconocidas en el estudio de la vida en el resto del universo, el Programa de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre o SETI, por sus siglas en inglés. El programa SETI indaga en el tema de si existen planetas alrededor de otras estrellas y, de ser así, ¿cuál sería la manera más fácil para ellos de comunicarse con nosotros? Por medio de telescopios radiales ubicados alrededor de todo el globo, SETI busca en el cielo ondas radiales provenientes de otras formas de vida inteligente en el universo. El Dr. Ruby Shield, científico investigador del programa de astrofísica de Harvard y el Instituto Smithsoniano, cree que el SETI tiene sus fallas. En mi opinión, el programa SETI es un enfoque que ha tomado personas que se creen muy inteligentes y que creen que entienden la tecnología alienígena lo suficientemente bien como para poder sacarle provecho. Creen que así conseguirán evidencias directas de que existen civilizaciones alienígenas. Los cazadores de ovnis, en cambio, son gente también inteligente que hace lo que siempre hacemos los humanos cuando vemos algo que no entendemos. Sacamos nuestras cámaras, nuestros contadores Geiger o los instrumentos que tengamos y hacemos observaciones. Felicito a los cazadores de ovnis porque creo que alcanzarán primero el objetivo. 24 de abril de 1964, Socorro, Nuevo México. El oficial de policía Lonnie Zamora ve un objeto ovalado con 4 patas conducido por 2 humanoides a menos de 30 metros de distancia a plena luz del día. El objeto asciende rápidamente dejando tras de sí arbustos quemados y 4 huellas en el suelo. 2 días más tarde, otro testigo ve un objeto casi idéntico a 240 kilómetros en La Madera, Nuevo México. Ambos casos son investigados por el cazador de ovnis original J. Allen Hynek y su pupilo Ted Phillips. Comencé siendo un escéptico, pero digamos que me convertí luego de ver el caso de Socorro, Nuevo México. Había 4 marcas en el suelo que habían dejado las patas de la nave. También había algo que parecían huellas. La verdad es que este es uno de los mejores casos que se hayan visto. Llevamos años observando el trabajo de Ted Phillips y respetamos lo que ha hecho hasta ahora. Antes de que este tema se hiciera popular, él fue uno de los que salió a recoger evidencias de aterrizajes de ovnis. De hecho, él fue quien inventó el término efecto de rastro de aterrizaje. Son evidencias físicas de que algo ha ocurrido. Como cazador de ovnis, mi trabajo es simplemente recoger evidencias sólidas que soporten las historias de los testigos. En los últimos 36 años, he estado involucrado directamente o como apoyo en la investigación de unos 600 casos. Debido al cúmulo de evidencias recogidas en el caso de Socorro, Nuevo México, este fue un punto crucial para muchos cazadores de ovnis, incluyendo a Hynek. Allen habló de este caso y me dijo que estaba comenzando a notar que algo ocurría realmente. Fue un caso incuestionable, pues el testigo era un oficial de policía y había presenciado la visita de día. Había otros testigos y se habían encontrado evidencias físicas en el sitio de aterrizaje. Fue a raíz de esto que él me sugirió que me especializara en casos de aterrizaje y en particular en la recolección de evidencias físicas. La razón era muy simple. Por muchas luces extrañas que se vean en el cielo, estas no producirán sino un sinnúmero de informes sobre observaciones visuales. El Dr. Hynek siempre sugería a las personas que se especializaran. Ted le hizo caso y se especializó. Es por eso que llegó a ser también conocido por sus investigaciones sobre el efecto de rastro. Hasta el sol de hoy, el aterrizaje alienígena de Socorro aparece como inexplicable en los archivos del gobierno. Los archivos personales de Phillips están llenos de casos que él considera significativos. Para que un caso sea significativo, debe haber múltiples testigos, buenas condiciones de luz y distancia para poder ver, y tiempo suficiente como para que los individuos descifren lo que están viendo, y como resultado, debe quedar algún tipo de residuo físico. En otras palabras, el objeto que haya aterrizado en ese lugar habrá generado rastros físicos sobre las plantas, sobre el terreno, sobre los árboles. Puede manifestarse de varias maneras.
Algunos de los casos que él investigó no habrían podido hacerse de un modo convencional y tampoco habrían podido inventarse. Tuvo que haber un objeto inusual, nada convencional, que aterrizó y luego se marchó, cambiando el ambiente circundante. Creo que se trata de aparatos construidos bajo el control de alguna forma de inteligencia. Mi juicio se basa en los datos, en los hechos. Aunque Phillips es hoy en día un líder en investigaciones en tierra firme, otros cazadores de ovnis buscan más bien en el mar. Dado que el 70% de nuestro planeta está cubierto por agua, es natural que un gran número de ovnis sean divisados en medio del mar. El cazador de ovnis, Paul Stonehill, ha pasado más de una década examinando documentos desclasificados del gobierno soviético que hablan en detalle de tales eventos. Cuando la Unión Soviética comenzó a desintegrarse, decidí formar un centro de investigaciones sobre ovnis rusos que sirviera de puente entre los expertos soviéticos y sus contrapartes estadounidenses. Los soviéticos ya sabíamos que existen objetos voladores y fenómenos que no podemos explicar, dilucidar o capturar. Por eso queríamos estudiarlos. Algunos de los casos más interesantes ocurrieron en las décadas de los 60 y 70, cuando algunos comandantes de submarinos soviéticos se encontraron con enormes objetos que los perseguían en aguas profundas. Enormes objetos emergían del océano. Objetos en forma de cigarrillo se suspendían sobre barcos soviéticos, observaban y se desplazaban a grandes velocidades. Stonehill se especializa en encuentros con lo que los investigadores llaman OSNI. Un OSNI es un objeto sumergible no identificado. Un OVNI es un objeto volador no identificado. La inteligencia militar y naval de la Unión Soviética se interesó mucho en los OSNIs por la sencilla razón de que quería evaluar el grado de amenaza presente. Hay ejemplos que datan de 1982. En ese año, comandantes locales del lago Baikal trataron de capturar un llamado nadador gigante. La maquinaria quedó destruida. La gente murió. Seres humanos perdieron sus vidas tratando de capturar aquel fenómeno desconocido. Y el alto mando soviético decidió no arriesgarse a perder más vidas. No podían hacer nada con relación a los extraños observadores. En la Unión Soviética y ahora en Rusia, no ha sido fácil estudiar los fenómenos de ovnis y OSNIs, puesto que el secreto siempre ha estado presente en esos países. Creo sinceramente que sea lo que sea que está escondido en esos archivos, es tan fascinante que, cuando salga a la luz pública, si es que esto llega a suceder algún día, cambiará el curso de la historia de nuestro planeta. Pero mientras que algunos registran archivos y documentos, otros cazadores de ovnis exploran mucho más allá del espacio físico. Muchas de las personas que han investigado el fenómeno de los ovnis terminan por ampliar sus horizontes, digámoslo así. Se meten también con la metafísica. Y creo que lo hacen porque no han encontrado las respuestas que querían, porque sienten que existe algo más grande que la ciencia física con la que hemos estado explorando.